Buen día, bienvenidos a la nueva entrega de la primera Feria Mundial del Libro Virtual Ciudad de Cabra. Hoy nos acompaña Elena Cobos Ruiz. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, a pesar de las circunstancias de la pandemia, muy bien. Encantada de estar con vosotras. Muchas gracias. Es un gran honor y una gran alegría tenerte con nosotros para presentar tu nuevo libro y vamos a hablar también de otras muchas cosas. Pues Elena Cobos, voy a comentar algunas cosas de ella y ella luego nos va a contar más. Elena Cobos nace en Montilla y es funcionaria de la Agencia Tributaria, miembro de la Junta Directiva del Ateneo de Córdoba, directora de la editorial Andrómina, presidenta de la Asociación Cultural Andrómina y de la cual tengo el honor de pertenecer. Y ha formado parte de varios jurados de poesía, como el de Ciudad de Baena, Leonor de Córdoba, y ha sido distinguida, y también de relatos, perdón, y ha sido distinguida con la Fiembrera de Plata del Ateneo de Córdoba, y asimismo ha sido nombrada asociada de honor por la Asociación de Empresarias y Profesionales de Córdoba. Elena es articulista, escritora, ha participado en antologías poéticas con varios poetas. Hoy nos presenta un libro que acaba de salir, lo ha publicado la Universidad de Córdoba, UCO, y a finales de octubre, ¿verdad, Elena? Sí, muy bien. El día de San Rafael coincidimos la edición. Sí, el día de San Rafael. Muy bien. Se titula, es un conjunto de trabajos que ha publicado la universidad y se titula Fiscalidad y Moral en la novela de Miao. Ese es mi trabajo concreto, ¿vale? El libro al que te refieres de la UCO es un estudio, bueno, es que es porque este año, como sabemos, se ha dedicado a Benito Pérez Galdós por el centenario de su muerte. Sí. Entonces, pues hasta 10 alumnos de la Facultad de Filosofía, sí, y bajo la dirección de la profesora doctora Ana Padilla Manga, sí, pues hemos hecho una serie de trabajos sobre el autor, sobre Benito Pérez Galdós. Y yo, aunando un poco y por orientación de Ana Padilla, mi actividad como funcionaria de la agencia tributaria y apasionada de Galdós, pues mi trabajo sí se ha llamado Fiscalidad y Moral en la novela de Miao. Es el específico mío que ahora, con Andrómina, vamos a inaugurar con este trabajo una colección que vamos a llamar Las Camachas, ¿vale? Sí. En honor a las brujas cervantinas, ¿vale? Enhorabuena. Sí. Y entonces, bueno, ya tenemos en proyecto pues algunos trabajos de mujeres, no se va a impedir a ningún hombre, porque entre otras cosas nos rodean hombres de una talla intelectual extraordinaria, sí, que publiquen. Y va a ser una especie de cuadernos, ¿vale? Bueno, científico-culturales, sí, donde vamos a editar pues trabajos que su ámbito de distribución sería la universidad, sí, y que no llega a un público pues que es capaz de leer e incluso sí, puede disfrutar con esa lectura y aprovecharla intelectualmente, sí, y que bueno, sacarla del circuito universitario y exponerla a otros ámbitos y además a personas que no están dedicadas, porque por ejemplo este tipo de libro por la UCO se movería, su circuito sería personas de filosofía interesadas en Galdós.
Y nosotros vamos a abrir porque además vamos a contactar con otros estudiosos y estudiosas de otras universidades, facultades, etcétera. Sí, es un proyecto muy apasionante, muy interesante, porque, por ejemplo, yo, ¿cómo hubiera sido? Porque te conozco, si no, no hubiera dado con este trabajo. Y me Claro. parece tan interesante. Además, porque la edición que se va a hacer, si me lo Sí, permitís, va a ser una edición, pues, casi una plaqué, sin llegar a ser una plaqué, entre una plaqué y un libro, que sí, no sea muy costosa, pero que gracias a eso, pues, estudiantes, personas que necesitan publicar la obra para sus trabajos, a efectos de currículum y demás, y por supuesto darle la proyección, que es lo que a nosotros también nos interesa muchísimo, sí, pero claro, sacaríamos a la luz gente que está en un ámbito muy concreto. Entonces, la edición no sería tan esmerada como todas las que hacemos, aunque parezca que, porque creo que Andrómina es unas sí. ediciones bastante esmeradas. Iba a comentarla ahora. Sí, sí, sí. Claro, pero bueno, que el coste, por decirlo de alguna manera, pues evitaríamos, por ejemplo, el que tuviera una solapa, una serie de circunstancias, para que la distribución y se puedan hacer más ediciones y más número de trabajos editados y también la adquisición, porque también se busca personas estudiantes, o sea, no con poco, con un poder adquisitivo que por poco poder adquisitivo que tengan puedan adquirir los libretos que vamos a publicar. Sí, que son muy asequibles y la proyección, pues que sea muy, muy amplia, ¿no? Que es lo más importante, que llegue a muchas personas que estén interesadas. ¿Y cómo combinas tú? Porque tienes un trabajo tan complejo como es en la agencia tributaria. ¿Cómo lo compaginas con tu labor tan compleja también de escritora y a la vez de editora? Bueno, esa pregunta, ¿no? La he oído otras veces que le dicen al médico que como, a pesar de ser médico, es escritor, al abogado que como es. Bueno, pues simplemente es una pasión y, y además, hombre, si algo tiene los funcionarios es que el trabajo a una cierta hora acaba. Nosotros no somos, hombre, a Dios gracias, como otro tipo de trabajadores, pues Sí, que tienen que estar, su trabajo es constante, es muy dinámico, nosotros a una cierta hora te puedes llevar una preocupación a casa, pero entre otras cosas por una cuestión lógica de servicio público no te puedes llevar ni trabajo a casa porque entonces sí, sí, la sí. tarde amplia, la tarde es muy larga, yo puedo salir de trabajar a las 3 menos cuarto y para las 4:30 es cuestión de trabajar y trabajar, leer, trabajar y bueno, y tener las tardes ocupadas, que no está mal tampoco. Sí, sí, solo que el tiempo pasa volando, entonces es una densidad de trabajo, yo la admiro de verdad. Y, igual me pasa en el ámbito de la medicina, de profesiones que estáis entregando todo y una concentración mental y la verdad que es admirable. Y luego toda la parte de edición que es muy bonita, me gustaría que nos contaras el logotipo porque a mí me habéis permitido hacer una marca personal con Andrómina y estoy muy agradecida, ¿no? Porque te pedí eso, pero tenéis una edición súper elegante, preciosa y el logotipo, ¿quieres El contarnos? logotipo mira, el logotipo tiene su historia. Andrómina surge de Antonio Varo y yo, ¿no? Entonces éramos muy, muy amigos de Vicente Núñez. Íbamos constantemente a verlo y en Sí, un momento dado de ahí sale la primera edición del libro. Nosotros ya habíamos fundado Andrómina, sí, habíamos convocado el primer premio Leonor de Córdoba, no habíamos llegado a publicar todavía nada. Y él tenía una preocupación grande porque en esa época el periódico que le estaba publicando sus sofismas sí, interrumpió la publicación sin mediar palabra, como se dice. Y él tenía ahí no sabía si seguir mandando sofismas, si no mandarlos,
también económicamente le afectaba, pero sobre todo yo creo que más emocionalmente. En ese ambiente de ir un día y otro y él estás preocupado por esto, yo le propuse que le publicaba los sofismas. Y de ahí surgió, pues entre 3 amigos vamos a publicarlo. Él puso 2 condiciones. Sí. La primera era que el libro no tuviera bajo ningún concepto brillo. A él no le gustaban los libros con brillo y no quería que el libro pues estuviera satinado o simplemente que fuera con una apariencia rústica, lo que se llama en la edición, una edición rústica. Sí, elegantísimo. Sí. Y que le pusiéramos un símbolo que era una moneda que él había encontrado con un amigo suyo un día dando un paseo por un olivar de Aguilar. Él nos pasó la moneda, ¿vale? Que años más tarde le pregunté al amigo Antonio, le decían Antonio el Colorado, que iba con él, y me dijo, pues cualquier día que pases por Aguilar te la doy. Pero esas cosas que dan pudor de ir a por una, no sé el valor crematístico que tiene la moneda, pero emocional sí lo tiene. La cuestión es que nunca le he pedido a Antonio el Colorado la moneda, pero tengo su representación y la seguimos usando. Sí, sí, muy bonita, muy bonita. Y los colores son colores, el azul, el perla, me encanta. Qué elegante. Los colores son colores vivos. Puede ser, Andrómina ha evolucionado por la experiencia que nos ha dado la edición de los libros. Y la aportación es que algunas personas de las que le hemos editado pues sí, no han ido haciendo, ¿no? Le publicamos en su día, por ejemplo, mira, de Vicente Núñez sacamos la moneda, ¿no? Aprendimos la moneda y el que no tuviera brillo. Por ejemplo, Carlos Clemenson, que le publicamos una antología de poemas suyas que era una maravilla, hizo mucho hincapié en el color el tipo de letra, el tamaño de la letra y el color, por ejemplo. Entonces sí, eso nos ha servido porque luego la colección que él modificó en un momento, eran eso, en los colores y demás, pues nosotros hemos mantenido, por ejemplo, ese tipo de letra que Carlos Clemenson quiso en su momento. Otras veces ha sido el texto el que nos ha llevado a imprimir de una manera u otra, o sea, que lo hemos ido haciendo y por supuesto el seguir nosotros pues leyendo, viendo ediciones y demás, eso es lo que nos ha ido llevando. Sí, 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 sí. Escuchando al escritor, ¿no? A cada momento, ¿no? Bueno, sí, al escritor, no cabe duda de que también coge ideas de cualquier otro libro que cae en tus manos. Cuando la gente te dice no plagiamos, pues, hombre, eso está claro, además viendo el libro no se plagia, pero qué duda cabe que lo mismo que el que escribe, coge la idea o el sentido o el sentimiento o la manera de hacer de algún autor, aunque incluso inconscientemente, pues lógicamente la edición, y yo creo que en realidad cualquier tipo de actividad de cualquier persona te va influenciando por cómo van. Date cuenta que nosotros empezamos en 1997, hicimos la primera edición, pues sí, lógicamente todo ha cambiado, pues hemos sufrido los avatares de 2 crisis y todo eso lógicamente debe de verse reflejado en los libros. Claro, claro. Muy bien. Y como en el Ateneo formas parte de la junta directiva, me gustaría saber, por favor, Elena, qué actividades veníais haciendo antes de la pandemia y ahora qué estáis haciendo actualmente. Mira, para mí el Ateneo, yo formaba parte, he estado trabajando casi desde que me incorporé a él. Hubo mucho tiempo que, aunque se me solicitó, no quise ser de la ejecutiva por una serie de razones y luego me incorporé siendo presidente Antonio Perea. Sí. Con Antonio Perea yo llevé la edición de los libros, ¿vale? Sí. Y la relación que teníamos con la tipográfica, eso lo empecé a hacer incluso antes de entrar en la directiva. Y organicé y solicité y estructuré, o sea, monté, no físicamente porque yo no sé de informática, ¿no? Pero
lo que luego fue la página del Ateneo, ¿vale? Y bueno, pues he colaborado, pues para mí el Ateneo ha significado pues relaciones personales, acercarme a autores, a cantadores, a actores, bueno, pues que de otra manera pues me hubiera resultado muy difícil, porque o muy difícil o no hubiera estado cercano a ellos. Para mí el Ateneo me ha abierto muchas expectativas. Sí. Y luego, otra cosa que me ha supuesto el Ateneo es que el nivel, o sea, con la gente que comparto ejecutiva, estoy hablando de doctores, hay una medalla de oro de Andalucía, doctores en filosofía, doctores en literatura, la talla de esas personas que aparecen ahí. Pues hay un director de teatro que fue el que inició Trápala, como Antonio Cano, pues no sé, deseo decir que, pues, que eso te enriquece mucho, lógicamente. A nada que te sientes y escuches, pues es engrandecedor, ¿no? Aparte de que cuando tú me preguntabas antes mi profesión y, bueno, de todo tiene que haber la viña del Señor. Yo por la mañana estoy a gusto con mis compañeros, pero también es verdad que entre los compañeros no encuentras ese perfil de personas que lo encuentran en el Ateneo. Tampoco entre mis amigas, hay amigas mías que sí pertenecen al Ateneo. Entonces, pues el Ateneo es, pues la verdad, un oasis muy agradable. Sí, ¿verdad? Sí. Buenísimo a cada vez. Porque... Sí. Y además, conforme ha ido pasando el tiempo, pues yo de hecho me preguntaba antes que qué había supuesto para mí el que me dieran la fiambrera. Sí, pues, iba a preguntártelo ahora. ¿Qué ha supuesto? Pues mira, cuando me ha supuesto más, conforme la he ido teniendo, o sea, conforme la he ido conservando, ¿no? Que cuando me la dieron en sí, yo, bueno, las tonterías estas que se piensan, yo no estoy a la altura, o yo no, sin pensar que estás poniendo en evidencia a la persona que te da eso, ¿no? Pero sobre todo porque no fui consciente, ¿vale? Sí. No la disfruté, luego he hablado con otras personas que me cuentan que su experiencia es la misma. En ese momento no, pero conforme vas conforme vas siendo, unas veces porque te toca, miembro de la ejecutiva que tiene que decidir la fiambrera, no la fiambrera, sino proponer las que se hacen, las que no se hacen, te metes en la dinámica esa, ves que a tu nivel, pues por las circunstancias de la vida, se encuentra gente, pues no sé, porque con la fiambrera pues la pueden tener desde políticos, pues representantes de sindicatos a nivel nacional, cantantes, por ejemplo, como Joan Manuel Serrat, o personas tan entrañables como, pues no sé, por decirte algunas, pues miembros que también tenemos en la ejecutiva, como Carmela Galán o el grupo Sopa, te estoy diciendo de los más recientes, ¿no? O con un cantador de flamenco. Entonces te das cuenta de que formas parte de un colectivo, pues que te va gustando cuando pasa el tiempo cada vez más, fíjate. Qué bien, qué bonito. Me encanta que nos cuentes esto, porque cuando uno está afuera es muy difícil conocerlo, ¿no? Y la verdad que es muy, muy bonito. Y yo que lo he vivido desde dentro, ¿no? Viendo el Ateneo con las actividades y ahora estoy disfrutando mucho las entrevistas que estáis publicando. Son preciosas y los compañeros recitando los poemas y... la verdad que es muy entrañable todo lo que estáis haciendo para sacar adelante en el momento tan delicado, ¿no? que estamos. Y ¿cómo te viene el amor por la literatura? Me resulta muy curioso. Es que a mí cuando la gente le hacen entrevistas y dice, yo el día tal que leí tal libro o me regalaron tal novela. Bueno, yo en mi casa, Dios gracias, he vivido rodeada de libros. Mi padre era escritor, era aficionado a la lectura, tenía una biblioteca considerable y yo recuerdo pues entrar en casa y
Sí. Y veo a mi padre o a mi hermano o a mi hermana Blanca o a cualquiera con un libro en la mano, a tu padre reñirte porque no lo has dejado en el espacio que le correspondía a ese libro. Bueno, pues una discusión o riñéndole a mi madre porque decía que habían limpiado el polvo y que lo habían hundido para adentro y que le habían quitado Sí. de la línea de la tabla de la librería. Y recuerdo también, por ejemplo, pues, muchas referencias, mucha sobremesa en casa, sobre todo Sí. yo de escuchante, porque claro, yo soy la séptima y yo escuchaba a mi padre pues Sí. hablar de literatura bueno, con mi hermano y con mis cuñados, que claro, me podían llevar entre 10 y 15 años. Y para mí aquello Sí. era yo. Además, a mí me daba, yo veía que hacían referencia a un libro y yo decía, lo voy a leer para cuando ellos lo hablen, yo esté, pero no conseguí, si están hablando de otro libro completamente distinto. Yo no leía la misma literatura que ellos, claro, ellos tenían un pozo que yo no tenía, ni yo reconocía, pero que creo que con el tiempo pues me ha quedado ahí. Recuerdo con verdadero cariño la colección Austral, Sí. que es de los libros, que yo creo que es de las colecciones que más me han llenado por completa. Nunca he visto una errata en esa colección. Ah, qué importante. Y por el tamaño de los libros, pues te ¿Mm? daba casi en 2 días te leía el libro. Te había zampado a un libro de Unamuno, de Pío Baroja, que ya te digo, cuando tú luego oías hablar, Sí. para mí los mayores, ¿no? Que fueron mis hermanos, mis padres, hombre, o personas que venían a hablar con mi padre de literatura, Sí. yo no lo reconocía. Luego ya con el tiempo sí he recordado, Sí. sí he reencontrado o he reconocido lo Sí. que por entonces decían ellos, yo lo he reconocido después. En aquel Claro. momento no, Sí. Sí. pero eso no me quitaba de estar pendiente a ver si captaba o a ver si me adelantaba algún pensamiento suyo, cosa que nunca pasó, claro. Pero Claro, bueno, claro, te pero bueno, llevaban. yo creo que se ha quedado ahí, un, un run run, un remanente, un pozo, bueno, yo creo que sí. Sí, sí. Claro, te llevaban todo un trabajo de Por lectura delante, por claro, delante. claro. Y ¿Cuántos de hecho, hermanos erais? 8. 8. Y de hecho hay autores, Sí. mientras que otros sí me fueron apasionando en el momento, como, ya te ¿Qué digo, autores? Cuéntanos. Sí. La generación del 98, la Sí. leí pues con 16, 17 años, pues porque estaban allí a mano. Eh, Otro, Guerra y Paz, la recuerdo en una edición de libro maravillosa que tenía mi Sí. padre. Sí. Los rusos, porque a mi padre le apasionaban. Recuerdo también algunos otros que no pude leer. Recuerdo hablar a mi padre de que La montaña mágica era de los libros mejor estructurados, mejor escritos como Sí. capítulo, como... Sí. Y sin embargo no pude en su momento, luego la he leído posterior. Sí. Y luego posterior de haberlo oído mucho, porque en aquella época me sentía incapaz, que pues quizás hace poco, Sí. Ortega era un referente, mi padre lo nombraba mucho, hablaba mucho de Ortega, Sí. y mi padre era muy conservador, muy conversador, Sí. y lo he descubierto ahora y reconozco que efectivamente, y bueno, luego hubo una época que ya más avanzada. Sí. Recuerdo aquello porque estuvo, no sé si es cierto o no, pero yo lo recuerdo aquello como que fue un periodo muy largo de tiempo en mi casa cuando se editaron las memorias de Azaña, y no Sí. sé, y mi padre la llevó, y sobre aquel libro se estuvo debatiendo sobre la mesa. Más recuerdo cuando yo ya estaba conmigo el que hoy es mi marido, Antonio, y Sí. yo lo recuerdo sentarnos allí y que, claro, Antonio era más avisado que yo en eso y debatía, pero a mí todavía no me cuadraban muchos nombres de la República, los confundía y demás. Y Sí. recuerdo aquello, La arboleda perdida, otro libro que luego he leído, porque por un lado me atraía, que decía mi padre, se desarrolla en Rute, porque Alberti estuvo viviendo en Rute, pero yo, para mí, Alberti era una figura tan grande, tan espectacular, que no era capaz de acercarme al libro.
Y bueno, pues todos esos libros que te estoy diciendo. Sí, 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 que tenían que ver también con las lecturas de tu padre. Vargallosa, recuerdo, uno de los libros que recuerdo siempre en la estantería de mi casa, Por quién doblan Sí, las campanas, o sí. Conversaciones en la catedral. Es que cuando porque claro. estaba mi casa todavía no estaba, a última hora sí, pero no estaba orientada en torno a la televisión, sino que te podía tocar enfrente de una librería o enfrente, porque no estábamos, entre otras cosas yo creo por la cantidad de gente que éramos. Y recuerdo sentarme en un sitio y ver siempre el Universita y, entre otros, o sea, era el Universita, el Don Quijote con las ilustraciones de Doré Sí. Qué y bueno. Sí. Conversaciones en la catedral, que yo pensaba, llegaré algún día a leer un libro de ese tamaño. Y entonces, bueno, pues de ahí creo que me viene la afición, pero no recuerdo ni un día ni un libro exacto. Sí, claro, desde muy pequeñita en los mayores. Y De hecho, mira, si me lo permite. sí, te iba a preguntar ahora por la novela, o sea, que recordando a tu padre, que todos los recuerdos que tienes de tu padre de las lecturas tienen incluso el título, ¿no? de la novela que escribiste. ¿Nos quieres contar sobre la novela antes, la novela que escribiste? Sí, no, Antes bueno, de pasar al ensayo. yo no la califiqué ni como novela siquiera. Yo me animó muchísimo Antonio a que escribiera, escribe. Y decía, ¿pero qué escribo? Y decía, escribe lo que conoces. Y aquella había muerto, mi padre murió cuando yo tenía 20 y tantos años, mi madre cuando yo tenía apenas 30 o 30 y pico. Y bueno, y era un momento en que empecé a recordar lo que quería recordar y cómo quería recordarlo. Y escogía mis recuerdos no solamente en el libro, sino en mi diario, ¿no? Empecé a construirme pues unos recuerdos bastante agradables, entre otras cosas, pues yo creo que le pasa lo mismo que te he contado de la fiambrera. Lo que vives en un momento no lo ves con la perspectiva, ¿no? Que luego la importancia y la perspectiva que eso tiene. Cada hijo quiere juzgar a su padre con su forma y con sus valores que son otros de los de esa época, o Sí. con las circunstancias que a él le pasan y no al otro, en fin. Y no sé, me llevó un día que vi a mi padre muy joven, con 19 años, porque mi padre se hizo cargo de la empresa familiar y de los hermanos con esa edad. Esto en Córdoba, ¿no, Elena? Ya estabais en Córdoba. Mis padres son de Montilla, ¿no? Yo me vine con 6 años a Córdoba, pero de Por Montilla. eso te pregunto, vale, ¿en qué momento de la familia, si estamos en Montilla? No, bueno, lo que te quiero decir es que de pronto me doy cuenta que, bueno, los recuerdos, la familia es lo que tú recuerdas, lo que tú quieres hacer con tu familia y hasta cuándo, cómo y dónde tú te quieres entregar a querer a esas personas. Porque es la única cosa que tiene esa familia, es que tú tienes la voluntad de querer a esas personas por encima de otras muchas. Y me puse, ya te digo, animada por Antonio y me di cuenta de la cantidad de recuerdos preciosos que tenía y que además lo revivo mucho, ¿eh? Lo revivo mucho. Lo que pone en ese libro son unos referentes, de vez en cuando te digo, en momentos difíciles, pues voy a soñar y sueño con algo, o que lo recreo, lógicamente, ya se habrá transformado de lo que aquello fue, pero lo recreo y me gusta. Y de ahí surgió la novela. Surge la novela, Antonio la lee y tanto la edición se encargó a él de publicarla, e incluso se puede decir que me la regaló porque yo no la hubiera publicado. Ah, qué importante ese momento también. Sí, porque además, hombre, luego me di cuenta por el tiempo que ha pasado, hombre, no te quiero decir, pero bueno, que no era tan mala porque la gente la recuerda con cariño. Sí, recordando a Colette. No, leyendo a Colette. Leyendo a Colette, recordé a mi padre. Es como empieza el libro. Y fue precisamente porque estaba leyendo a Colette. Y la novela de Colette
ella, lo que me pasó también leyendo a Marcel Proust, que en su día no lo pude leer, lo leí luego y me di cuenta que me empezó a gustar cuando yo tenía añoranza. Y lo que él recreaba era lo que yo añoraba, la infancia, claro, añoras cuando ya no tienes, cuando tienes pérdidas, Y Colette estaba leyendo un libro y por donde se paseaba, ¿no? Lo mismo que me pasó luego con Marcel Proust, pues eran un paisaje que yo reconocía como mío, unos sentimientos que reconocía a la vuelta de las vacaciones, cuando reconocía olores, reconocía flores, reconocía... Y Colette me pasó eso. Era una calle empedrada con una hiedra y aquello a mí me evocaba a lo que yo había vivido. Qué importante, ¿verdad? Estás hablando ahí de cómo encontramos nuestra identidad en los libros. Stendhal decía que la novela es un espejo en el camino y los vivimos así, ¿verdad? Las lecturas de los libros son espejos donde nos vemos reflejados, identificados. Y mira, a mí me ha pasado muchas veces que donde Sí. nos situamos. Yo hay veces que he estado leyendo cuando no le he puesto nombre, por ejemplo, a un sentimiento, a una actitud, y de pronto aquello que estás leyendo, ¿no? Por ejemplo, te puedo hablar del extranjero de Camus, me conmocionó mucho, porque me ha podido pasar que externamente tú te veas el otro te vea con una frialdad y tú, o como para controlar unos sentimientos, Sí. pueda evocar un recuerdo o pueda evocar, bueno, pues como alguien puede evocar una oración, ¿no? Para controlarse. Sí. Y otra cosa que me han hecho los libros es imaginar. Y para mí la imaginación es muy importante. Claro, Porque claro. cuando imagino, deseo aquello que imagino, ¿no? Y te hace, yo creo que no es que te hagan mejor, no estoy hablando, pero bueno, lógicamente te tienes que moldear para conseguir aquello que quieres. Y entonces en ese aspecto la literatura me ha gustado mucho. Eso, la novela y la poesía. La poesía me ha hecho ver que mis sentimientos, bueno, que cada uno puede ver que sean burdos o sin importancia, pues cuando tú ves que alguien expresa y tú dices, pues yo eso también lo he sentido, ¿no? Y te pones a la altura de ese alguien porque tú también has sentido eso, pues eso es muy bonito y además te hace sentirte más persona, con más entidad. Sigue siendo la misma persona, pero pensás que has podido amar, ¿no? Como Sor Juana Inés de la Cruz, por decirte de alguien lejano, ¿no? O Sí. como, pues dicen, madre mía, ¿no? O que pueda sufrir en el amor, como Shakespeare lo explica en Romeo y Julieta, y tú digas, uy, pero si esa es mi aventura, eso lo he sentido yo. Y a Claro. ese recuerdo de un amor de juventud que tú no le dabas importancia, te das cuenta que efectivamente es muy importante. Y entonces eso me gusta. Luego ahora estoy leyendo más ensayos porque... Cuéntanos, ¿te apetece? Nos adentramos en tu ensayo, en el trabajo que acabas de publicar con la universidad, con fiscalidad y moral en la novela de Miau, porque sería ensayo, ¿no? Sí, bueno, es un estudio, sí. A mí ahí, bueno, lo primero de todo, Sí. agradecer a Ana Padilla Mangas, ¿no? El que me haya llevado a esto, ¿no? Que ha Sí. sido su aliento, su confianza en mí y además me dijo, hazlo con tu profesión porque esto va a ser novedoso, etcétera, etcétera. Luego he estado casi 2 años hablando porque ella me propuso que hablara sobre tributo, ¿no? En Miau, el acrónimo de Miau es moralidad, income tax, que es la renta, aduana y unificación de deuda. Y cuando me lo dijo ella me descompuse. Y a raíz de ahí, a mí me ha llevado pues 2 años a disfrutar. De hecho, la primera parte del confinamiento la he dedicado a montar esos 2 años de trabajo y me han supuesto, pues, primero el conocer
a Galdós. Es más, ese conocimiento que me ha dado desmenuzar esa novela me ha acercado a otras novelas de Galdós, ¿no? A Misericordia, y también estoy releyendo ahora por otras circunstancias El Quijote y cómo desmenuzar y cómo ver la... De hecho, ahora cuando me ha dicho alguien hoy, pues me gusta, bueno, el debate con el centenario, me gusta, no me gusta, es anacrónico, no es anacrónico, y yo lo veo pues un escritor de una talla, o sea que primero me ha supuesto conocer a Galdós. Segundo, desmenuzar una novela como la he desmenuzado. A lo mejor no sé si el trabajo ha llegado a lo que Ana aspiraba que llegara como profesora o como directora del trabajo, pero a mí me ha dado a conocer los entresijos de la novela. Me ha llevado a conocer la historia de España de ese momento, del 17 al 19, que para mí, por mi edad y por la educación que yo he recibido, la formación que teníamos, el 19 es un siglo bastante desconocido para nosotros. Y a mí conocer el 19 me ha supuesto, de hecho, vamos, más o menos el trabajo es que a partir de la segunda parte del 19 es cuando se crea el Estado moderno que es el que tenemos. Y luego, pues, me ha supuesto conocer algo que, por ejemplo, eso sí me ha venido bien por mi trabajo, que es la conexión. Algo que es lo que tú me has dicho al principio, cómo puedes trabajando en Hacienda escribir o cómo puede el médico, el psiquiatra representar obras de teatro. Pues porque todo forma parte de la vida y lo que te hace es que te agranda la perspectiva. Lo ves desde una perspectiva. Cuando Galdós te lleva te muestra lo que parte en mi trabajo, ¿no? Y lo que puede ser mi ambiente de trabajo, salvando las distancias, claro está, te ve pues lo que cualquier decisión, o sea, te hace ver lo que cualquier decisión, por nimia que sea, puede afectar a los otros. Entonces, me ha gustado enormemente ese aspecto, lo que luego daría en llamar, creo que el primero que la nombró fue, luego la hizo más conocida la palabra intrahistoria Carlos Castilla del Pino, ¿vale? Pero el primero que quizá la nombra o que la reinventa Unamuno. Es Unamuno, y te das cuenta de, bueno, cómo en un momento determinado, cómo empieza a ver, me ha hecho ver que la historia no son datos, no son fechas, no son grandes hombres, sino que es la vida cotidiana de todas las personas que conforman una sociedad, lo que, por supuesto, hay actos y decisiones que tienen más repercusión en otros, pero eso me ha gustado mucho del trabajo que he hecho. Claro, sí, también hablabas de esto en tu artículo en Diario Córdoba, ahora en el fin de semana, que me ha gustado mucho, porque esa faceta también no la hemos comentado, ¿no? De articulista. Y estoy muy contenta, Elena, con todo lo que nos estás contando, solo que estoy un poco preocupada por el horario. Cuando tú quieras, cortamos y sin problema, no hay problema. Sí, creo que si no nos pueden cortar la sesión. Entonces, sí, estoy un poco, por mí, encantada. Podemos despedirnos. Por si se nos corta la sesión, seguimos hablando y ya los que nos vean sabrán que sí se ha cortado y nos perdemos las palabras por ahí en las nubes. Bueno, lo mismo cualquier día lo recuperamos, así que gracias por la entrevista y si quieres pues seguimos charlando el rato que nos lo permita la tecnología. Sí, ¿quieres decir alguna cosa más? Algo que a mí se me haya quedado ahí sin alguna cosa. Pues mira, me gustaría, bueno, es que va a parecer bastante el de dar las gracias, ¿no? Por la iniciativa que estáis teniendo, pero sí es verdad que una de las cosas, a mí me está afectando el no tener contacto personal, como cuando vamos al Ateneo y luego te tomas una cerveza con uno y lo conoces y te cuenta una anécdota y la tienes. Pero también es verdad que cuando estamos descubriendo estas entrevistas, porque me he enganchado a YouTube, busco y
Y esto me está acercando a una gente que antes me resultaba no distante, sino desconocida, y estábamos todos ahí. Sin embargo, pues a los que tenemos voluntad nos está encontrando, pues ya ves tú, vosotros en Cabra, tan cercana y a la vez, pues bueno, tan distante y tan desconocida esa labor, y también me lleva a otros. Y el otro día no sé quién decía que lo del Zoom, que con lo que estamos también haciendo en el Ateneo, que si hacían falta cámaras y que si hacían falta, yo decía que quizás usar la tecnología que tiene a mano, que te da, por ejemplo, yo estoy ahora mismo tan tranquila, tan cómoda, sin un foco, sin alguien que te esté dictando cómo ni de qué manera, sino simplemente conversando nosotros y sabiendo que esto puede tener una proyección o no, ya fíjate, me está dando casi igual, ¿no? Pero bueno, y además no es tan impersonal. Mira, desde que empezamos, tú empezaste en un tiempo, yo no sé a mí, porque yo no me estoy viendo tanto por desviar la mirada a ti, ¿no? Tú empezaste siendo tarde y el día, ¿no? Y ahora te vas pareciendo cada vez más las portadas de tus libros, estás acabando en negro, en negro y sepia. Sí, o por sea, eso. El tiempo también existe en la nube, en YouTube, y que me está gustando mucho también esta experiencia. Sí, la verdad que por eso insisto y que me gusta haceros las entrevistas de día, porque así ya tan tenebroso el ambiente no. Y pues el agradecimiento es siempre para Rafael Luna, que está trabajando muchísimo, el director de la feria, y a él, bueno, está a muchos escritores, a personas muy valiosas que os habéis quedado ahí sin poder presentar los libros en los Ateneos. Y lo haremos el año que viene, pero de momento está siendo muy bonito sentir que estamos todos unidos a través de Gracias, Elena, de verdad. Venga, gracias, Fran, un beso. Hasta luego a todos. Adiós.